Hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su clase de escuela dominical. Yo soy Daniel Ampudia y el tema de esta semana es muy especial. Estamos hoy domingo de Pascua de Resurrección y el bloque de estudio de esta semana ha sido todo en cuanto a la Pascua, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y todo lo que eso significa. Es una semana para estar agradecidos, es una semana de estudio, de meditación, una semana para disfrutar. Empecemos. Vamos directo a las escrituras y lo primero que nos recomienda estudiar el manual de Ven Sígueme eh, es segundo Nefi, capítulo 9, versículos del 7 hasta el 15. Vamos a leer conmigo solamente el 12, pero en casa pueden leer todo. Dice lo siguiente: y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Ahora, podemos aprender haciendo comparaciones, y vemos aquí cómo en las escrituras se hacen comparaciones, y la pregunta es: ¿con qué se compara la muerte y cómo se describe la resurrección? Y aquí hay algunos ejemplos. Me gustaría que ustedes en casa lo conversen con su familia y que encuentren algunas de las cosas leyendo tanto esto como en Alma 11 del 41 al 45. Intercambien algunas ideas. Conmigo, en el análisis, lo que podemos hablar es de que a mí se me hace muy interesante cuando se habla de la muerte en estos versículos. Se la compara con una cautividad o con estar preso. Y esto es una forma de explicar cómo es separar al cuerpo del espíritu. Cuando el cuerpo y el espíritu están separados, nuestro espíritu no solo como que le falta algo, sino que es como estar cautivo al estar separado del cuerpo. Y esto podemos juntarlo con Doctrina y Convenios para aclararlo un poco más. Doctrina y Convenios, sección 93, versículos 33 y 34, dice: porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Me gusta bastante esta escritura en Doctrina y Convenios porque aclara mucho cómo es cuando estemos separados nuestro cuerpo de nuestro espíritu. Simplemente no podemos tener una plenitud de gozo. Y eso es en gran medida la oportunidad que tenemos al vivir aquí en esta tierra. Podemos conocer un tipo de felicidad que no podíamos tener siendo solamente un espíritu. Ahora, esta condición de estar separados el cuerpo y el espíritu sería para siempre por causa de nuestros pecados. No tendríamos vuelta atrás porque todos vinimos a esta tierra y todos nos equivocamos. Entonces estaríamos necesariamente separados para siempre de nuestro cuerpo, pero por sobre todo separados para siempre de Dios. La muerte física y la muerte espiritual, la primera muerte y la segunda muerte. Y aquí es donde entra el poder de la resurrección. Por causa de que Jesucristo resucita, todos podemos resucitar, o en otras palabras, todos podemos salir de esta prisión que es la separación del cuerpo y del espíritu y poder reunirnos otra vez con nuestro cuerpo. Ahora podríamos pensar equivocadamente: bueno, a mí no me gusta mi cuerpo porque quisiera estar con mi cuerpo, no me gusta porque tengo hambre, tengo sed, porque el cuerpo se enferma, porque si me caigo me duele, porque siempre me doy en el dedo chiquito cuando voy caminando por allí. Y esta es una tentación y es una mentira del adversario. El tener un cuerpo es un estado superior, es un estado más elevado en el que, como lo aprendimos en Doctrina y Convenios, tenemos
una mayor oportunidad de ser felices. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo ahora que lo tenemos para obtener más felicidad? Y es algo que me gustaría que conversemos con nuestra familia, que conversamos en casa. ¿Qué hacemos o cómo utilizamos nuestro cuerpo para nosotros obtener felicidad, pero también para darle felicidad a otras personas? Lo estamos utilizando de pronto para abrazar a nuestra esposa, para abrazar a nuestros hijos, para jugar con ellos, para acariciarlos, para hacernos sentir que estamos aprovechando este estado, ¿o no? Y después de conversar todas estas cosas, creo que sería una buena ocasión también para demostrar nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial, uno, por habernos dado este cuerpo, pero también a Jesucristo, porque aun cuando todos vamos a morir, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a perder momentáneamente este cuerpo, pero gracias a que Él se levantó, lo tendremos otra vez. Asegurémonos de dar gracias por estas cosas. Avancemos un poquito y hablemos un poco más acerca de las cosas que Jesucristo hizo por nosotros. Ya hablamos de que por causa de que Él resucitó, nosotros también podremos resucitar, pero conversemos un poco más también de un poco los dolores y el sufrimiento que Él pasó. Ahora, en la asignación de Ven, Sígueme para el estudio individual y familiar de esta semana se nos pedía hacer un cuadro y se nos daba una sugerencia de escrituras. En este cuadro aparecía qué fue lo que sufrió Jesucristo, el Salvador, por qué, y yo añadiría ahí para qué, si de pronto no podemos llenarlo muy bien, por qué sufrió lo que sufrió, y finalmente qué significa eso para mí. Y es un análisis que si no lo hemos hecho sería bueno hacerlo ahora de forma individual y con nuestra familia, haciendo preguntas para ayudarles a los chicos, a los niños en casa, que ellos entiendan. Y también que nos preguntemos, esposo y esposa, que puedan conversar acerca de estos puntos. Vamos a analizar las escrituras. Asegúrense de tener lápiz y papel para poder anotar estas cosas. Y vamos a leer Mosía 3 del 5 al 7, luego el capítulo 15, versículos del 5 al 9, y finalmente Alma 7 del 11 al 13. Lean todo eso en casa conmigo. Vamos a leer Mosía 3, el versículo 7. Lo voy a buscar aquí en mis escrituras. Y dice: He aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. En casa sería bueno que lean toda la asignación, todo el bloque de escrituras que les acabo de mencionar. Yo escogí este por ser la versión más resumida de todo lo que hay que leer, pero también incluye todo lo que necesitamos saber en resumen. Habla de que Jesucristo sufrió tentaciones. Él tuvo un tabernáculo de barro como el de nosotros, un cuerpo de carne y huesos que estaba sujeto a tentaciones, y fue tentado mucho más de lo que nosotros podríamos ser tentados, pero lo resistió. Sufrió dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga. A veces pensamos o tenemos la tentación de pensar de que Jesucristo fue el mejor de todos porque, bueno, es porque Él era el Hijo de Dios, porque era perfecto, porque era increíble. Entonces, de alguna forma, tendemos a anular, por causa de quién era Él y dónde estaba y todo lo que Él había progresado antes, tenemos la tentación a menospreciar lo que Él hizo porque era Jesucristo. Y es un error. Jesucristo estuvo sujeto no a las mismas tentaciones que nosotros, sino a tentaciones mayores. Él sufrió
hambre, sed y fatiga, no como nosotros, sino mucho más. Así como Él estaba en un nivel de progreso por encima de nosotros, asimismo todo lo que Él tuvo que pasar fue más duro que lo que nosotros tenemos que pasar. Entonces no deberíamos simplemente decir, bueno, pero era Jesucristo y ya, sino que debemos entender de que realmente para Él no fue fácil. Y Él sufrió no lo mismo, sino más de lo que nosotros tenemos que pasar. Entonces, hambre, sed, fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Y aquí es donde viene la parte más importante. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ahora, lo que Jesucristo pasó no fue simplemente, como lo leemos en el Nuevo Testamento, el pedido a sus discípulos fue que velaran con él una hora, y en sus propias palabras, mi alma está angustiada, sí, hasta la muerte. Ahora, alguien podría pensar de que él estaba preocupado por las cosas que iban a venir después, pero realmente no fue así. Elder Talmage en Jesús el Cristo nos enseña y nos aclara de que en ese momento, en Getsemaní, Él sufre el dolor combinado de todos nuestros pesares, todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, nuestras dudas, nuestros temores. Sufre la angustia combinada de todos los seres humanos, de todos nuestros pecados y de todos nuestros errores. Y esa angustia inmensa que viene sobre Él le produce esta reacción de sangrar por cada poro, por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones. Entonces no fue algo fácil, y de acuerdo al Elder Talmage, este sufrimiento fue de unas 2 o 3 horas. Sería bueno conversar ahora en familia, que puedan tener un tiempo para conversar de estas cosas y de que compartan cada uno su testimonio acerca de lo que hizo Jesucristo, por qué lo hizo y qué significa para nosotros. Ahora, de forma individual, yo les puedo decir qué significa para mí. Siempre que pienso en estas cosas, pienso en mi familia. Pienso en mi familia, mis papás y mis hermanos, y pienso en mi familia, mi esposa y mis hijos. Y entiendo de que todo el amor que yo pueda tener por ellos, todos los sacrificios que yo pueda hacer por ellos y ellos por mí, todo el gozo de las relaciones familiares, de las vivencias y de las cosas, todo eso se perdería si no fuera por Jesucristo. No valdría la pena todo lo que yo pase con mi familia si no tendríamos una esperanza de que después de esta vida podríamos, 1, volver a tener un cuerpo con que abrazarlos, y 2, si no pudiera volver a estar con ellos. Por causa de lo que hizo Jesucristo, puedo estar con ellos otra vez. Podré estar con ellos otra vez si me someto a las condiciones del arrepentimiento, a las condiciones que dio Jesucristo. Muy bien, conversen sobre estas cosas también en casa. Me voy a dar 20 puntos a mí mismo porque hasta ahora no he llorado y puedo continuar con la clase. Es una buena idea también invitar a cantar en familia. Yo tengo una voz poco privilegiada, así que no voy a cantar para ustedes, pero ustedes en familia pueden cantar, y hay varios himnos que son muy fáciles de buscar en el himnario que hablan sobre Jesucristo. Podemos buscar entre los himnos sacramentales y cantar uno o más de ellos para invitar al Espíritu a acompañarnos y también a ser agradecidos. Recordemos que los himnos son una oración que elevamos a Dios y es una forma de mostrarle también nuestro agradecimiento por haber enviado a su Hijo.
Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de los efectos de la expiación de Jesucristo, de cómo nos limpia y de cómo nos ayuda a perfeccionarnos. Y leo del manual: una manera eficaz de aprender sobre el poder que el Salvador tiene para cambiar nuestra vida consiste en estudiar ejemplos de cómo Él cambió la vida de otras personas que se arrepintieron y vinieron a Él. Material sobre esto estudiamos también en el manual del estudio individual y familiar de esta semana, y espero que lo hayan hecho. Realmente en casa fue una muy buena experiencia conversar de estas cosas con mi esposa y con mis niños. En el libro de Mormón hay muchísimos ejemplos y se nos dio para estudiar el caso de Enós, que oró con potente oración y que lo estudiamos hace poco. El caso del pueblo del rey Benjamín, que al escuchar el discurso de este gran rey hacia el final de sus días se arrepintieron y cambiaron de tal forma que ninguno de esa generación se perdió. Tenemos el caso de Alma Hijo, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un potente misionero y un gran profeta. Y tenemos el caso de los antinefileitas, que fueron los lamanitas, que pasaron a unirse a los nefitas y llegaron a ser más justos que ellos cuando se arrepintieron. Entonces, lo que se analiza de cada uno de estos grupos, de individuos, perdón, y de grupos, es cómo se llevó a cabo esa transformación. Y sería bueno estudiarlo en casa, en Os capítulo 1, versículos del 1 al 19. El pueblo del rey Benjamín es Mosías 5, versículos 1 y 2. Alma Hijo es Mosías 27, versículos del 8 hasta el 28 y el capítulo 4. Sí. Y en el caso de los antinefileitas, los lamanitas que se convirtieron, Alma capítulo 24, versículos del 7 al 9. Ahora, conmigo vamos a leer Mosías, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y acompáñenme, por favor. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. No podría decir de todos estos ejemplos que existen aquí cuál sería mi favorito. Realmente me gustan todos, pero en estos versículos lo podemos ver de forma más condensada y les insisto, en casa deberían leerlos todos para poder hablar de todos ellos. Ahora, conmigo vamos a hablar solamente en este momento de este pueblo, del pueblo del rey Benjamín. Ahora, Benjamín da un discurso poderoso, fuerte, incisivo, directo. Y él quería saber cuál era la opinión de ellos después de haber escuchado estas cosas. Y me imagino que estaba muy contento al escuchar al pueblo manifestarse de esta forma y de que todos ellos se habían convertido en corazón y en voluntad en uno, como el pueblo de Sión. Y la pregunta es si nosotros al estudiar acerca de estas cosas podemos recordar en los momentos de nuestra vida que aprender acerca del Salvador nos ha llevado a tener el mismo sentimiento. Ahora, preguntas: ¿de qué manera cambiaron las personas de estos ejemplos? ¿Cuál es la función del Salvador con el cambio que ellos experimentaron? En mi caso, yo habiendo crecido y vivido toda mi vida dentro del Evangelio, yo no tuve un momento en el que escuché a los misioneros, los conocí, en el que aprendí estas cosas. Para mí fue un proceso, porque mis padres ambos ya eran miembros de la iglesia desde antes de conocerse. Mi papá fue misionero también. Entonces, en mi caso ha sido un proceso, pero esto no quiere decir que no sea
un proceso real o que sea igual de potente que una persona que vivió fuera de la iglesia y que eventualmente conoció el Evangelio. Para nosotros, los que hemos crecido dentro del Evangelio, llegan momentos en los que tenemos dudas, llegan momentos en los que pasan cosas que nos hacen buscar por nosotros mismos nuestro testimonio. Y ese momento, uno o varios momentos llegan y finalmente uno se da cuenta de que realmente no solo que puede obtener un testimonio, sino que uno se da cuenta de que lo ha tenido desde pequeño, estas pequeñas experiencias. Ahora, estas experiencias no serían posibles, otra vez, de no ser por la expiación de Jesucristo. Y vamos a leer algo más del manual. Para aprender más en cuanto a cómo nos cambia el Salvador y por qué es tan importante ese cambio, vamos a leer unas palabras del presidente, Dallin H. Oaks. Está hacia el final del manual. Aquí está. Dice, el presidente Dallin H. Oaks compartió una analogía para explicar cómo nos prepara el Señor para volver a la presencia de Dios. Tendemos a pensar que los resultados del arrepentimiento simplemente nos limpian del pecado, pero ese es un punto de vista incompleto. Una persona que peca es como un árbol que se dobla fácilmente movido por el viento. Un día ventoso y lluvioso, el árbol se inclina tanto contra el suelo que las hojas se ensucian de barro, tal como se ensucia el pecado. Si nos concentramos solamente en limpiar las hojas, la debilidad que permitió que el árbol se doblara y las ensuciara puede continuar en él. Del mismo modo, una persona que solo siente pesar por haberse ensuciado con el pecado puede pecar de nuevo con el próximo viento fuerte. La susceptibilidad a la repetición continúa hasta que el árbol se haya fortalecido. Cuando una persona ha pasado por el proceso que da como resultado lo que las escrituras llaman un corazón quebrantado y un espíritu contrito, el Salvador hace algo más que limpiarla del pecado. Él le otorga nueva fortaleza. Esa fuerza es esencial para que logremos el propósito de la purificación, que es regresar a nuestro Padre Celestial. Para ser admitidos en su presencia debemos ser más que limpios. También debemos cambiar de ser una persona moralmente débil que ha pecado a una fuerte que tenga la estatura espiritual para morar en la presencia de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el discurso de la expiación y la fe en la Leona de abril de 2008. Entonces, como estábamos hablando, no se trata simplemente de sentirse mal porque cometí un error. No se trata simplemente de sentir, bueno, Jesucristo ya me ayudó. Lo que Jesucristo hace en nosotros va mucho más allá. Es permitirnos, y aquí se enlaza con lo que hablamos un poco en la clase anterior, es permitirnos de que el efecto de la expiación cree un poderoso cambio en nosotros que nos lleva a no tener más deseos de hacer lo que estaba mal. Y ese es el poder de la expiación, de la expiación de Jesucristo. No es simplemente, bueno, Jesucristo ya sufrió, nosotros no vamos a sufrir. No se espera de que nuestra vida sea fácil. No se trata de que porque Él sufrió nuestras enfermedades, entonces nosotros ya no nos vamos a enfermar nunca más, si nos arrepentimos. La vida no va a ser fácil para nosotros, la vida no fue fácil para Él, pero por causa de lo que Él hizo, podemos cambiar. Podemos progresar, podemos mejorar, si seguimos su ejemplo poco a poco. Podemos regresar con Él y con nuestro Padre Celestial. Ahora, hay muchísimas cosas más
que podríamos conversar en cuanto a estas cosas y espero que tomen el tiempo de conversarlo en casa. Esta es la parte que yo puedo conversar con ellos. Este de aquí es lo que analizamos en clase, pero lo bueno es que en casa podemos conversar mucho más y hablar en detalle de cada una de estas escrituras, cantar un himno, como lo decía hace un momento. Quisiera dejarlos con mi testimonio en este domingo de Pascua de Resurrección. Jesucristo vino a esta tierra, nació de María, pero no de José. Él fue el Hijo de Dios. Vivió perfecto, vivió limpio, vivió sin culpa, pagó el precio por nuestros errores. Por su llaga somos nosotros curados a causa de que Él sufrió un dolor indescriptible, indecible. Nosotros podemos perdonar y ser perdonados. Y esa breve interrupción fue el pito del carro del vecino. Lo siento mucho. Les estaba diciendo que Jesucristo pagó el precio por nosotros, para que nosotros podamos volver con Él. No solo volver nosotros, sino volver como familias. Él sufrió, Él padeció, Él murió por nosotros. No fue asesinado, sino que Él entregó su vida. Pero más importante de que Él murió, Él vive. Él vive y yo lo sé. Lo comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.